Estructura de las guías de práctica clínica, orientaciones a profesionales. El propósito de esta guía es brindar orientaciones a los profesionales de salud de la unidad de habilitación-rehabilitación para la revisión de las guías de práctica clínica. La población objetivo de esta guía son los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, ortopedia y traumatología y neurología pediátrica, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos y neuropsicólogos. Consideraciones generales. Una guía de práctica clínica es un documento que contiene las recomendaciones basadas en la revisión sistemática de la evidencia, dirigidas a orientar las decisiones clínicas de los profesionales respecto a una condición de salud, optimizando la atención y el cuidado de los usuarios. Para la elaboración de la guía de práctica clínica, la Fundación Ideal definió la metodología de adopción o adaptación a partir de lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Guía Metodológica Adopción-Adaptación de guías de práctica clínica basadas en evidencia. Específicamente, se siguen los parámetros establecidos para instituciones prestadores de servicios de salud. Esta guía presenta un método que permite identificar y priorizar guías confiables y seleccionar para adopción o adaptación una guía de práctica clínica que cumple con los criterios de calidad metodológica, actualidad y posibilidad de uso en la institución. La elaboración de las guías de práctica clínica está a cargo de un equipo conformado por la coordinación médica, por un profesional de salud responsable de la búsqueda y tamización primaria de las guías y un médico especialista en medicina física y rehabilitación responsable de la tamización secundaria, la evaluación de la calidad de la guía a adoptar y la elaboración de la guía a implementar en la institución. Finalizada la primera versión de cada guía, su contenido es validado por un equipo de profesionales convocado por la coordinación médica. Este equipo prioriza los puntos de buena práctica clínica, los cuales orientan la definición de las recomendaciones trazadoras. Adicionalmente, el equipo de profesionales propone decisiones clínicas por consenso del grupo de validación de la guía. Estos términos serán explicados en el siguiente ítem. Estructura de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica de la Fundación Ideal siguen la siguiente estructura. Título de la guía. El título precisa el alcance y la condición de salud a la que hace referencia. El alcance de las guías de práctica clínica puede incluir diagnóstico, tratamiento, manejo y rehabilitación, teniendo en cuenta los servicios habilitados y el nivel de complejidad de la Fundación Ideal. Podrá precisar una o más etapas de la atención, por ejemplo, evaluación, enfoque o manejo inicial, intervención funcional o psicosocial, criterios de remisión, preparación para el egreso o variables de la condición de salud, por ejemplo, evolución o severidad. Al final del título y entre paréntesis incluye los términos adopción o adaptación, autorización de adopción, adaptación y su publicación. Incluye el título de la guía de práctica clínica adoptada o adaptadas, autores o editores, año de publicación y los respectivos enlaces donde se encuentran disponibles. El objetivo precisa el alcance de las recomendaciones de la guía, la población o condición de salud y los resultados esperados en relación con el proceso de rehabilitación. Población. Describe los atributos del grupo poblacional a quienes se dirige la guía de práctica clínica, usuarios que se consideran, y los grupos que no son incluidos, usuarios que no se consideran, mencionando variables relacionadas con el ciclo vital, compromiso funcional, evolución de la condición de salud, entre otros. Ámbito de aplicación. Define el contexto de atención o lugar de aplicación, así como los diferentes profesionales,
usuarios, familiares o demás personas a quienes se dirige la guía de práctica clínica. Aspectos clínicos centrales. Enumera los aspectos clínicos que aborda la guía y los no abordados, teniendo en cuenta la condición de salud, etiología o evolución, diagnóstico, criterios y evaluación, manejo, integral o enfoque inicial, y las diferentes etapas y fases de la atención por rehabilitación. Glosario de términos. Presenta en orden alfabético la definición de términos que se retoman en la guía de práctica clínica. Incluye la definición de la condición de salud, evolución, etiología y manifestaciones clínicas. Contexto. Sintetiza información relevante de la condición de salud, definición, epidemiología, etiología, factores de riesgo y manejo, entre otros. Recomendaciones. Las recomendaciones son afirmaciones explícitas basadas en la evidencia que orientan a los profesionales de la salud y a los usuarios en la toma de decisiones informadas sobre la atención en salud más apropiada. Las recomendaciones son presentadas y enumeradas estableciendo un orden diferenciado por títulos y subtítulos. Por cada grupo de recomendaciones se incluyen los puntos de buena práctica, los cuales hacen referencia a aspectos claves para la atención, en los que hay consenso entre la evidencia disponible y la experiencia clínica del grupo de profesionales que valida el contenido de la guía de práctica clínica. Los puntos de buena práctica se priorizan teniendo en cuenta a. Las recomendaciones orientadas a la prevención o control de riesgos de complicaciones en la condición del usuario. B. Las recomendaciones que promueven la oportunidad de la atención del usuario. C. Las recomendaciones que son claves en la orientación del diagnóstico, pronóstico y o definición de las intervenciones. Consenso del grupo de validación de la guía. Decisiones clínicas sugeridas por el grupo de profesionales que valida las guías de práctica clínica. Se basan en la experiencia clínica o hacen referencia a prácticas institucionales relacionadas con el modelo de rehabilitación integral ideal. Deben contar con respaldo suficiente desde la evidencia para ser incluidas en el contenido de la guía. Recomendaciones trazadoras. Son las recomendaciones priorizadas por tener mayor impacto potencial en los usuarios. Por lo general, son recomendaciones fuertes con un grado de evidencia alto. El equipo de profesionales responsables de la adaptación de guías de práctica clínica definirá 3 a 6 recomendaciones trazadoras que guiarán la definición de indicadores para la evaluación de la adherencia de los profesionales a la guía. Referencias bibliográficas. Listado de fuentes citadas en el contenido de la guía de práctica clínica. La revisión de las guías de práctica clínica por los médicos y demás profesionales de rehabilitación hace parte de las estrategias institucionales para su implementación. Para más información sobre el contenido de las guías de práctica clínica, contacte al jefe de unidad o a coordinación médica.